Tú me dices, ya está, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes a todos y pues feliz inicio de año. Estamos en el primer mes todavía de este año 2020 y estamos retomando todas las actividades que tenemos con ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, que ya sin dudas muchos son pacientes nuestros y nos da gusto saber de ustedes y de sus resultados. Y qué mejor manera de iniciar el año que retomando este tipo de actividades que son educativas, este tipo de transmisiones, para que puedan reforzar, en este caso, todo lo que es ese seguimiento multidisciplinario después de una cirugía bariátrica, resolver sus dudas y en un momento dado lograr mejores resultados. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Centro Bariátrico y está con nosotros Rodolfo Guajardo, que muchos de ustedes ya lo conocen. Él es uno de nuestros nutriólogos bariatras aquí en el centro, con una amplia experiencia, no nada más en cirugía bariátrica, sino en docencia, en nutrición especial, en muchas cosas, educador en diabetes, escritor de libros. Y bueno, el día de hoy lo invité para que nos ayudara a resolver dudas sobre lo que es el síndrome de Dumping y el vaciamiento rápido. ¿Y por qué vamos a hablar el día de hoy de síndrome de Dumping y vaciamiento rápido? Fíjense que es bien interesante, pero el síndrome de Dumping y vaciamiento rápido se presenta no nada más en cirugía bariátrica, ¿sí? Eso para nosotros que nos dedicamos a la cirugía gastrointestinal es hasta cierto punto ya conocido y frecuente y es un efecto que en los pacientes bariátricos se puede exacerbar. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es síndrome de Dumping. Vamos a poner por aquí unas pequeñas diapositivas para que vayan ustedes dándole seguimiento a este tema. Mientras, por favor, envíenos todas las preguntas que tengan en la sección de comentarios para podérselas estar resolviendo, ya que no cabe duda que siempre van a quedar inquietudes y dudas acerca de este síndrome de vaciamiento rápido, porque nada más ni nada menos que al estar nosotros siguiendo los diferentes grupos que hay en redes sociales, es muy frecuente que los pacientes pregunten acerca del síndrome de Dumping. Y por eso el día de hoy preparamos esta charla y este Facebook Live para poder aclarar todas sus dudas. Entonces, por favor, pónganlas en la sección de comentarios y con gusto las estaremos contestando, ¿sí? Así que van a ver que de pronto me voy a estar poniendo los lentes y es para poder estar viendo sus preguntas, que estén dándosele seguimiento y que las podamos estar en un momento dado resolviendo, ¿no? Y contestando, porque claro, de eso es lo que se trata, ¿no? Que no nos queden en un momento dado ninguna duda. Y bueno, para darle inicio a lo que es esta plática, miren, el síndrome de Dumping o vaciamiento rápido, no, como lo pueden ver ahorita ahí en la pantalla, se puede presentar en un gran porcentaje de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico, sobre todo los derivativos. ¿A qué me refiero derivativos? Como al bypass gástrico, ¿no? Que lo que hacemos es que llegue la comida y se pase mucho más rápido al intestino y eso genera un vaciamiento rápido y un síndrome de Dumping. Entonces, es frecuente que se presente este síndrome de Dumping. Hasta en más del 75% de los pacientes lo pueden llegar a presentar alguna vez en su vida posterior al bypass gástrico, pero también se puede presentar en manga gástrica, ¿sí? ¿Y por qué en manga gástrica? No es exclusivo del bypass gástrico, ¿sí? En manga gástrica es porque recuerden que la manga gástrica es un tubito donde vamos a hacer un paso muy rápido hacia el intestino y entonces se va a dar ese vaciamiento rápido. ¿En quiénes dura más? Por lo regular en los pacientes de bypass gástrico, ¿sí? En los pacientes de manga gástrica puede ser más temporal. ¿Y qué nos causa el síndrome de Dumping? Pues un sinnúmero de alimentos que ahorita vamos a estar charlando junto con Rodolfo, qué debemos evitar, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, síndrome de Dumping o vaciamiento rápido después de cirugía bariátrica es común que se presente. Ahorita vamos a aprender a identificarlo y cómo tratarlo. ¿Me pone la siguiente? Y bueno, ¿qué es lo que siente el paciente? Miren, aquí sí les quiero comentar que hay dos vertientes de síndrome de Dumping. Uno le llamamos síndrome de Dumping que es temprano y otro es el tardío, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del síndrome de Dumping temprano, se va a presentar en los primeros 10 a 15 minutos después de haber ingerido un alimento. Y el paciente tiene síntomas gastrointestinales, tiene síntomas vasomotores, que ahorita les voy a decir cuáles son,
En el caso de dumping tardío, puede presentarse incluso horas. Por eso a lo mejor tú te has dado cuenta, ¿no? Que hay pacientes que dicen, no, pero es que no comí nada. Pero a ver, y hace 3, 4 horas que habías consumido, claro. ¿Sí? Porque a veces no es inmediato. Cuando se trata del tardío, puede estar presente a lo mejor hasta de la hora siguiente hasta las 3, 4 horas. Entonces, de esta manera empezamos a identificar estas dos variantes de síndrome de dumping, ¿no? Lo que es el temprano y lo que es el tardío. Ahora, cuando hablamos de síntomas gastrointestinales, cuando van relacionados, por ejemplo, náusea, puede ser vómito, puede ser diarrea, puede ser dolor abdominal, vasomotores, por ejemplo, se pueden marear, se puede bajar la presión, sudoración, ¿sí? Mareo. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito por qué se produce. Vamos a pasar a la siguiente. Y esto es algo de la fisiopatología, que fisiopatología quiere decir cómo se produce, ¿sí? El síndrome de dumping o vaciamiento rápido tiene una explicación científica, ¿sí? Es algo que se precipita por alterar la anatomía, en este caso en la manga, que al hacerlo como en una forma de plátano, se va a ir más rápido la comida hacia el intestino. En el caso, por ejemplo, de bypass, pues no tenemos el píloro que detenga, que el píloro es como una válvula que hace que se detenga la comida, pues se va a ir directo al intestino en el caso de bypass. Y esto va a producir que el proceso digestivo sea incompleto, ¿sí? Y que esas grandes cantidades de alimentos, sobre todo los carbohidratos o sustancias que le llamamos hipertónicas, que ahorita todo eso lo va a tocar Rodolfo, lleguen de golpe al intestino y que entonces den esa serie de síntomas y signos que caracterizan este síndrome de dumping. Siguiente. Y esa imagen que van a ver ahorita está un poquito cargada, está muy completa. Si quieres vamos agrandándola, por favor, para que esté en toda la pantalla. Pero si se fijan, ahí nos explica cómo después de que se ingiere una comida, cómo se va desarrollando cada síntoma, ¿sí? ¿Por qué puede dar diarrea? ¿Por qué puede dar mareo? ¿Sí? ¿Por qué puede dar, por ejemplo, vómito? Pero ahorita voy a explicar nada más una parte. A ver, ¿por qué se llegan a marear? ¿Por qué les baja la presión? Si recuerdan, les dije que había síntomas vasomotores. Entonces, estos van en relación a los vasos, a las venas, a las arterias. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto esas arterias y venas se hacen anchas, se dilatan y entonces la presión se baja, el paciente se va a marear, va a empezar con náusea y esos son los síntomas vasomotores del dumping. Síntomas gastrointestinales, por ejemplo, comen y se acelera la movilidad del intestino a tal grado que puede haber diarrea. Sí, entonces, esta es la explicación científica de por qué se produce síndrome de dumping. Entonces, por favor, pongan todas sus preguntas y las vamos a estar contestando. Si por algo ven esta transmisión y ya no está en vivo, no está en live, de todas maneras pónganla y nuestro staff y yo personalmente vamos a estar contestando todas las dudas acerca del síndrome de dumping. Me da la siguiente en pantalla normal. Y cómo tratarlo, cómo prevenirlo, que básicamente aquí el experto en prevención va a ser Rodolfo, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos con los síntomas, ¿sí? O sea, cuando el paciente muchas veces está recién operado, me habla a mí, le habla a nuestra enfermera Brenda y nos dicen, es que me mareé, siento que me voy a vomitar, me duele el estómago, me duele la cabeza, eso es un síndrome de dumping, ¿sí? Entonces, por lo regular, el diagnóstico es clínico, más que hacerle un estudio de laboratorio, hacerle radiografías o algo, sabemos muy bien cuando lo correlacionamos con lo que comió, ¿no? O sea, le decimos, a ver, ¿qué te comiste? No, pues una malteada, o fue un dulce, o fue a lo mejor, de pronto hasta la proteína, ¿no? Llega tan hiperosmolar que les puede dar dumping. Es raro, pero puede pasar. Entonces, el diagnóstico es clínico. Ahora el tratamiento, la siguiente. En el tratamiento existen varias modalidades de tratamiento, pero básicamente van enfocados mucho a la dieta, ¿sí? No a los medicamentos. Y es donde aquí, ahora sí que queremos que Rodolfo nos hable un poquito de la visión como nutriólogo acerca del síndrome de dumping y que nos des los tips para evitarlo. Sí, claro que sí, Nelson. Bueno, aquí quisiera aclarar nada más una parte muy interesante que me ha tocado atender a varios pacientes en consulta y a veces tienen la idea de que el síndrome de vaciamiento rápido y el síndrome de dumping son dos cosas diferentes.
Y no, es exactamente lo mismo. Ajá, entonces, cuando hablamos de síndrome de dumping o de vaciamiento rápido, es exactamente este mismo proceso que nos acaba de comentar Nelson. Ahora, ¿qué es lo que lo dispara? Principalmente, ¿sí?, son el paso rápido del alimento que llega directamente al intestino, ¿ok? Entonces, como bien lo comentó Nelson hace un momento, los pacientes que tienen bypass, como no tienen válvula para que el alimento salga del estómago, inmediatamente llegan al intestino y entonces son rápidamente absorbidos. Sobre todo, principalmente los alimentos que son ricos en azúcares o en carbohidratos simples, como le llamamos nosotros en nutrición. Entonces, mientras más rápido pase el alimento por el intestino, pues entonces más rápido se van a absorber estos carbohidratos y van a generar mucho de estas respuestas que mencionaba Nelson hace un momento. Ahora, ¿cuáles alimentos tienen azúcares o carbohidratos? Bueno, son muy variados, pero principalmente los que van a ocasionar esta respuesta son los azúcares simples que le llamamos, es decir, alimentos que pueden ser como dulces, mermeladas, jarabes, refrescos regulares, en algunas ocasiones jugos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de estos alimentos que les acabo de comentar, además de tener una carga muy alta de de azúcar, también es una característica constante es que vienen en forma líquida. Entonces, si sumamos estos dos factores, que sean líquidos y que tengan alto contenido de azúcar, más rápido se van a ir al intestino. Más rápido van a pasar por el intestino, más rápido se van a absorber y más sintomatología también van a presentar. Así es, y también depende mucho, yo les digo, incluso hasta el orden de consumirlos, ¿no? O el horario de consumirlos. Entonces, ahorita algo que dijo Rodolfo bien importante es ligar, por ejemplo, el tipo de alimento. Si son líquidos, más rápido pasan, más rápido se absorben. La carga calórica o hiperosmolar. Hiperosmolar son cosas muy concentradas, eso nos llamamos, ¿sí? Entonces, también van a aumentar el síndrome. Pero otra cosa importante es, por ejemplo, si su primer alimento de la mañana es uno de este tipo, pues casi seguro que van a tener el vaciamiento rápido. Si empiezan el día con un jugo de naranja, aunque seas, entre comillas, saludable, natural, pues van a tener síndrome de dumping, ¿no? Así es. ¿Qué otro ejemplo pudiera ser en la mañana? Por ejemplo, vamos poniéndolo así más práctico. Si fuera, por ejemplo, si empiezan un té y le ponen azúcar o en lugar de azúcar, perdón, hay personas que piensan que ponerle piloncillo o miel va a tener un efecto menor, pero no, es exactamente lo mismo. La respuesta va a ser muy similar. Entonces, siempre hay que ver que es, aparte de la consistencia, si es líquido, si es blando, qué alimento es también el horario, ¿no? Entonces, si es el primer alimento de la mañana, pues básicamente va a ser lo primero que le va a caer al intestino, puede ser mucho más fuerte y severo el síndrome de dumping, ¿sí? La otra es el orden, ¿no? Porque muchas veces el paciente acude a consulta y me dice, entonces, ¿ya no voy a poder comer nada de eso? ¿Sí? No, la cirugía bariátrica no es un procedimiento privativo, ¿sí? No es un procedimiento para decir ya nunca lo vas a comer. Todo lo puedes comer, pero con una moderación, con una planeación, para que no se caiga en un exceso y te dé un efecto adverso como es el dumping. Así es. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, si tú, por ejemplo, fuiste a lo mejor a una cena, a un restaurante, y lo primero que pides a lo mejor es un alimento de este tipo, pues va a ser más severo el síndrome. Entonces hay que dejarlo al final por dos razones, ¿no? Una, para evitarlo, y la otra también porque a lo mejor ya ni siquiera se te antoja consumirlo, ¿no? Porque a lo mejor ya tomaste tu proteína, tomaste, por ejemplo, a lo mejor lo que son tus líquidos o fibra, y eso hace que el síndrome no se presente. Entonces, el síndrome de dumping es frecuente en los pacientes posbariátricos, independientemente que sean manga o sean bypass. Cuando hablamos de tratamiento, por ejemplo, hablamos sobre las dietas, ¿no? Lo que decía Rodolfo, no mezclar sólidos y líquidos, regular la ingesta de esos alimentos azucarados. Medicamentos, sí hay, pero el medicamento no lo recomendamos. ¿Por qué? Primero, cuando te da el síndrome de dumping, ni siquiera te puedes levantar, porque a veces caen a la cama, se marean tanto que no se pueden ni mover. Sí, hay muchos pacientes que dicen, es lo peor que me ha pasado. O sea, no hallaba ni qué hacer, a mí me han hablado, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Nada, o sea, acuéstate, va a pasar solo, porque si te digo tómate esto, ni vas a poder ir en ese rato a comprarlo. Claro. Ahora, el síndrome de dumping no lo veamos como un efecto malo, ¿sí? Al contrario,
Yo creo que si vemos, por ejemplo, otro tipo de procedimientos, vamos a hablar, por ejemplo, el balón y la banda gástrica, que se usan, el balón todavía se usa, la banda ya casi no se usa, pero eran procedimientos que no tienen ese efecto. Así es. ¿Sí? La comida llega y se estanca ahí y no hay síndrome de dumping. Y los resultados son malos en pérdida de peso. Por ejemplo, la banda, el balón son procedimientos no buenos en pérdida de peso. Entonces, ¿por qué? Porque el síndrome de dumping que se presenta en bypass y en manga, al paciente le ayuda como para decirle, ¿sabes qué? Te estás portando mal. Te estás pasando de azúcar. Así es, estás pasando de azúcar, no debes hacerlo. Entonces, este tipo de procedimientos son tan eficientes, que así le vamos a llamar, que tienen este tipo de efecto y vamos viéndolo por el lado bueno, ¿sí? O sea, no es de tenerle miedo al dumping, pero es de hay que tenerle cuidado y hay que tenerle respeto. ¿Por qué? Porque es una señal de que algo estamos haciendo mal. Así es. Nos ayuda a autorregular el consumo de carbohidratos y evitar la reganancia de peso. Así es, sin duda, ¿no? Porque si, por ejemplo, no tuviéramos nada que nos esté recordando, pues entonces estamos come y come y come. Entonces, por eso darles un medicamento para que en un momento dado nos quite el síndrome de dumping sería ir en contra del funcionamiento de esta cirugía bariátrica. Creo que queda una diapositiva nada más. Y habla también acerca de la prevención. ¿O era la última? Bueno, estas es algunas opciones de tratamiento farmacológico que la verdad no valen la pena emplearlos, excepto en algunos pacientes que sí llegan a tener síndrome de dumping severo casi con cualquier alimento. Se ve más en bypass. ¿Sí? Eso es muy raro, pero hay pacientes, de hecho yo tengo algunos pacientes que lo han llegado a presentar a tal grado que sí los tenemos que medicar, pero la gran mayoría se corrigen con el nutriólogo, ¿sí? Con la educación. Ahora, si me permites el comentario, Nelson, hay una parte muy importante de la etapa temprana del síndrome de dumping, en donde los pacientes no se dan cuenta, pero después de consumir este alimento rico en azúcar, presentan altos niveles de azúcar. Eso es parte de la fisiopatología. O de glucosa en sangre. Eso es bien importante. Escuchen bien lo que les está diciendo Rodolfo. Entonces, después de que consumen el alimento, se incrementan las concentraciones de glucosa en sangre y entonces el organismo responde, el páncreas produce una cantidad mayor de insulina para controlar y evitar que siga subiendo tan alto los niveles de glucosa. Entonces viene una caída ahora de glucosa por el efecto de esta hormona, por el efecto de la insulina, de tal manera que no llega solamente a valores de normalidad la glucosa, sino que a veces sigue bajando todavía mucho más. Y entonces los pacientes presentan algo que se llama hipoglucemia. Es decir, consumieron el alimento, subió los niveles de azúcar y después se bajaron tan drásticamente que ahora están por debajo de lo normal. Muchos pacientes por esto tienen esta sensación como si tuvieran diabetes, es decir, van a presentar temblor fino, sudor frío, la sensación de náusea, en algunas ocasiones vómito, y lo que piensan que van a hacer para recuperarse es tomar nuevamente algún refresco líquido, ¿sí? Alguna bebida como algún jugo, para mejorar esta situación. Para subir el azúcar y perpetúan el síndrome. Y entonces vuelven a empezar con el ciclo. Entonces, hacer esto, en lugar de mejorar, va a empeorar la condición y va a ser muy difícil de que puedan salir. Y es entonces cuando les llaman para preguntarle, doctor, ¿y ahora qué hago? Sí, de hecho, fíjense, lo que acaba de explicar ahorita Rodolfo Guajardo es la fisiopatología, sobre todo el síndrome de dumping tardío, ¿sí? Porque esa respuesta de que ante una subida de glucosa su páncreas produzca insulina, eso es normal. Ahora, en pacientes con bypass ese efecto es mucho más potente, por eso la cirugía metabólica en los pacientes diabéticos mejora la glucosa, porque se mejora la sensibilidad de insulina, la producción de insulina. Entonces está tan funcional en este caso su eje endocrino, que al tener mejor producción de insulina y menos resistencia, pues entonces se controla la glucosa, pero cuando hay este evento, después viene la caída y viene el dumping tardío. Entonces lo que les explicaba es no caer en ese círculo vicioso, porque se va a estar perpetúe. Así es. Y entonces hay que identificarlo y ver qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que debemos evitar. Y por ahí están viéndonos de pacientes de nosotros de Los Cabos. Muchas gracias, Cristian, que vamos a estar por allá en Los Cabos la siguiente semana. Para que todos los que tengan citas de seguimiento, citas de primera vez, estén con nosotros. También está por ahí uno de nuestros amigos, Albert Calvillo, que tiene también uno de los grupos más importantes y grandes sobre cirugía bariátrica. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.
Y ayúdenos a compartir este tipo de videos porque tienen el objetivo 100% educativo para evitar una complicación, para que la cirugía bariátrica fluya de una manera muy normal y el paciente no tenga molestias. Yo algo que les digo es, la educación es la clave de que la recuperación después de una cirugía bariátrica para el paciente sea normal. ¿Sí? Si al paciente no le explicamos qué es el dumping, va a caer en dumping. Y entonces la experiencia de una cirugía bariátrica se va a volver mala. Si al paciente no le explicamos que, por ejemplo, le va a ayudar la biotina, la proteína para la pérdida de pelo, para minorarla, pues lo va a ver como una cosa mala de la cirugía bariátrica cuando empiece con la caída de cabello. Entonces, este tipo de transmisiones que tienen el objetivo educativo las vamos a retomar este año, haciéndolas al final de cada mes, para poder durante el mes conocer todas las inquietudes, dudas que tengan, para poder prepararles uno de los temas que sean, en este caso, importantes para ustedes, ¿no? Y muchas de las preguntas que nos estaban enviando eran en torno a qué podían tomar de medicamentos, y era lo que yo les decía. Lo importante no es tomar un medicamento, es evitar el síndrome de dumping, ¿sí? No tomar el medicamento, hacer la prevención. ¿Sí? Tenemos creo que dos preguntas más, a ver, voy a entrar aquí para verlas. ¿Stevia o Splenda son buena opción para no tener este síndrome? Sí, podría ser una muy buena opción porque ninguno de los dos nos aporta ni azúcares ni calorías. Hay algunos estudios nuevos en donde se recomienda más el uso del Stevia que del Splenda, pero bueno, eso podría ser un tema de otro Facebook. Sí, sobre todo porque ahora últimamente han dicho que el Splenda hasta tiene cierta tendencia, ¿no?, a cáncer. Ajá. Y esas cosas, que bueno, lo podemos hacer en otra de nuestras transmisiones. Ajá. Vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. A mí siempre me pasa con el pollo, como sea que lo coma, no lo soporta mi cuerpo, me dan náuseas y ganas de vomitar, súper mal me siento. Fíjense, aquí es bien importante eso que nos decían. A ver, vamos a ver. Ajá, Ricardo Potenciano fue el que nos preguntó sobre Stevia o Splenda. Joana, que nos está preguntando sobre lo del pollo. Fíjense que eso de lo del pollo muchas veces tiene que ver por no estar bien masticado. No es tanto con que sea un síndrome de dumping. Porque en teoría el pollo no es uno de los alimentos que precipiten, ¿no?, el síndrome de dumping. A lo mejor ahí no lo estás masticando muy bien y se está quedando atorado en la anastomosis, en la conexión entre el estómago y el intestino, y a veces las fibritas de pollo hacen como un efecto de válvula y entonces se medio atora y les da la náusea y les dan ganas de vomitar. También Miriam, que nos está viendo desde Guanajuato, dice que su hermana está operada y que también le ha dado dumping, pero ella dice que con tostadas de frijoles, dice esto pues puede ser por el exceso. También no es muy común, ¿no?, que con ese tipo de alimentos, o sea, aquí a lo mejor habría que ver lo que decíamos, que no todo es el dumping temprano, puede ser algo tardío y que haya coincidido y que sean horas previas, entonces hay que revisar eso. Susi Rodríguez Sánchez, que nos está viendo desde Tabasco, nos pregunta sobre la pirosis con el bypass. Susi, voy a aprovechar para contestarte. Discúlpame que vi tu mensaje ayer en la noche y ya se me pasó y no te lo contesté. Hay dos tipos de bypass gástrico, ¿sí? El bypass gástrico clásico en Y de Rux y el bypass gástrico de una anastomosis. Ambos bypass pueden tener dumping. Lo que no es normal es que tengan reflujo o pirosis y en este caso reflujo biliar. En tu caso tienes un bypass de una anastomosis, que son los que más tendencia pueden dar a tener reflujo. Entonces, recomendación número 1, hay que espesar la bilis. Entonces te va a servir, por ejemplo, el metamucil. Te recomiendo que te tomes en la mañana, a mediodía y en la noche, o por lo menos en la mañana y en la noche, una cucharada grande de metamucil diluido para que espese la bilis y el reflujo te ayude y que sea menor. ¿Sí? En algunos casos es necesario hacer una endoscopía y si el reflujo es importante o ya te está dando molestias como tos en la noche, se puede llegar a hacer un ajuste en el bypass y hacer una Y de Rux para quitar por completo el reflujo. Es una cirugía que se puede requerir en ese tipo de pacientes que tienen el bypass de una anastomosis o el mini bypass, que también así se le conoce. También nos comenta Miriam que si podríamos comentar de vitaminas y pastillas.
No sé, contéstale algo así, operados de bypass, algo breve de suplementación. Miriam es una paciente de nosotros de Guanajuato, si mal no recuerdo, de Irapuato, Miriam, ya de varios años. Sí, pues mira, con respecto a la suplementación así, digamos, básica para un paciente con bypass, es incluir preferentemente un multivitamínico bariátrico que incluya hierro, eso es algo muy importante, yo generalmente lo recomiendo por las mañanas. Después, dependiendo de cuántos meses lleves después de la cirugía, habitualmente hay pérdida de cabello, utilizo también un suplemento de biotina a la hora de la comida. Esto es opcional, depende si presentan esta manifestación o no. Y por las noches, pues generalmente es el calcio con la vitamina D. Y de manera regular, generalmente también les sugiero que se administren una ampolleta o una inyección de Bedoyecta intramuscular cada día 1 de mes. Esto para apoyar la absorción de la vitamina B12, sobre todo porque en pacientes que son operados de bypass no producen, como se recorta el estómago, no se produce en cantidades suficientes una proteína que se requiere para que se absorba la vitamina B12. Como esto no se puede llevar a cabo, pues yo lo que sugiero es utilizar o dosis muy altas de B12 tomadas o de manera intramuscular, como es en el caso del Bedoyecta. Sí, de hecho, todo el tema de lo que es suplementación en bypass gástrico, yo creo que es un tema muy dinámico, es un tema que siempre va a tener actualizaciones y ajustes porque están saliendo nuevos productos y les prometemos que vamos a hacer una transmisión especial sobre suplementación. Les recuerdo, si se meten a nuestro canal de YouTube, van a encontrar ahí un taller, un curso taller que dimos hace unos meses sobre suplementación y están las pláticas separadas de por qué suplementarte, por qué hierro, por qué calcio. Está súper bien ese taller y está grabado para todos ustedes. Entren por favor al canal de YouTube o busquen las transmisiones antiguas en Facebook Live para poder en un momento dado conocer y volver a refrescarse en el tema de suplementación. Y estoy checando aquí si tenemos más comentarios. Vi que está por ahí también Regina. Regina, gusto saludarte. Una también de nuestras pacientes. Dice que una pregunta que nos hacen. Dice, ¿por cuánto tiempo después de la cirugía de manga deja uno de soltar gases? ¿Y qué suplementos de proteína recomiendan? Miren, lo de los gases va mucho con el tipo de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, carbohidratos, grasas. ¿Qué recomendación les pudieras dar? Independientemente manga o bypass. Ok, bueno, pues tenemos algunos alimentos que ya per se producen gas. Por ejemplo, existen alimentos que producen gas como podrían ser el brócoli, la col, coliflor, calabacitas. Hay algunos pacientes que tienen más sensibilidad, por ejemplo, para algunos otros alimentos como puede ser lechuga. Entonces, eso digamos que sería como lo habitual. De aquí, si ya sabes que te produce gas, pues reduce su consumo. O, por ejemplo, el caso de los frijoles, que también tienen cierto tipo de carbohidratos que no se absorben, pueden llegar a presentar entonces mayor producción de gas. Si no es el caso, ¿sí? Bueno, pues entonces pueden haber algunos otros alimentos que también ahora, después de la cirugía, es posible que puedan llegar a presentarse, como por ejemplo los alimentos lácteos, ya que contienen un azúcar que se llama lactosa y en algunas ocasiones tienden a disminuir la absorción de lactosa, es decir, no la pueden digerir adecuadamente y también pueden llegar a producir un poco más de gas. Ahora, si esta es la situación que tú estás viviendo, yo lo que te recomendaría es tener un consumo adecuado, por ejemplo, de frutas y verduras, pero ir eliminando o ir reduciendo estos alimentos que te producen gas. Tú generalmente debes de saber cuál es aquel que te ocasiona mayor incomodidad o mayor disconfort. Si ese es el caso, velo marcando, ¿sí? En tu hojita de alimentos, en tu hojita de equivalencias, ve marcando cuáles son aquellos que te ocasionan mayor problema y entonces verlos disminuyendo su consumo. Después de 15 días que no lo consumas, vuelve a probarlo. En algunas ocasiones esta molestia es transitoria y al momento de incorporarlo después de 2 semanas puedes tolerarlo en algunas ocasiones mucho mejor. Muy bien, y saludos también a Marisa que nos está aquí viendo desde Chile, donde nos pregunta que si el síndrome de Dumping entonces tiene que ver con el consumo de azúcar, indudablemente, ¿no? Ajá. Es como lo hemos hablado. Si corriges el consumo de azúcar, se quita el síndrome de Dumping en la mayoría de las veces. Pues hay que acudir allá en Chile también con tu grupo, nutriólogos, todos cirujanos, para continuar ese seguimiento. Hay también muy buenos grupos en Chile, allá tenemos muchos amigos en Santiago, en Valparaíso, en la Clínica Las Condes, en varios hospitales en Chile
y yo creo que más de alguno de ellos te pudo haber atendido. Por allá me los saludas a todos. Y también un saludo que nos está viendo Flor Vargas, nos está viendo Lupita Ramírez, Regina. Qué bueno que están aquí. Recuerden, es parte también del seguimiento, este tipo de transmisiones. Nos preguntan también qué tipo de proteínas, qué tipo de suplementos. Miren, algo que sí, y creo que con esto vamos a cerrar esta transmisión, es que los suplementos, hay que ver bien qué tipo de suplemento están consumiendo, ¿sí? Sin lugar a dudas, los mejores suplementos que están ahorita disponibles son los que hay en Estados Unidos, por una razón muy sencilla, porque en Estados Unidos hay muchísimos más pacientes operados de bypass que en México, entonces el mercado de suplementos allá es demasiado grande, hay más alternativas como Bariatric Advantage, Celebrate, Fusion, ProCare, un montón de marcas que pudiéramos mencionar, que en Estados Unidos están diseñadas exclusivamente para el paciente bariátrico, ¿sí? Y que en Estados Unidos tienen, en este caso, la supervisión y vamos a llamarle el aval de la FDA, que la FDA es una, como si fuera la COFEPRIS o la Secretaría de Salud en México, pero específicamente para alimentos y drogas, ¿sí? Es drogas, me refiero a medicamentos, ¿sí? Entonces, la FDA tiene una revisión muy exhaustiva con todo lo que son medicamentos, suplementos y alimentos. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes y les doy incluso los links de donde pueden comprar online y que sus familiares o en una ida que den ustedes allá se los traigan, porque siempre pues, van a ser más accesibles allá. En México no siempre hay, cuesta mucho trabajo traerlos. Entonces vamos a tener que la opción para los suplementos bariátricos, pues hoy por hoy la más completa es en Estados Unidos. En México también hay, y por ejemplo pueden encontrar en las farmacias, pueden encontrar en GNC, pero algo que hay que tener en cuidado es que siempre la dosis va a ser más baja. Eso es porque la COFEPRIS y la Secretaría de Salud en México no permiten mezclas tan altas como en Estados Unidos. Entonces, les voy a poner ahorita, vamos a hablar de dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las mezclas para bypass, en Estados Unidos puedes encontrar, por ejemplo, ya sea el Once a Day de ProCare, el Ultrasolo de Bariatric Advantage, puede ser una sola cápsula al día, les cubre todo lo que es multivitaminas y hierro. Por ejemplo, en México, lo que sea TR Ultra Mega, que es de GNC, tienen que tomar 3, ¿sí? Por ejemplo, Usana todavía no tiene suplementos para bariátricos, entonces tienes que tomar 3 o más, ¿sí? Para poder suplementar. Y entonces en México desafortunadamente no se tiene esa legislación para que nos dejen mezclar. Entonces si en México les dicen que es un suplemento bariátrico igual al de Estados Unidos, probablemente no tenga el control de calidad ni el aval de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, calcio, citrato de calcio, si ustedes compran un citrato de calcio de la misma marca, Citracal más D, en Estados Unidos, trae 1200 miligramos, 2 tabletas. Si lo compran en México, se tienen que tomar 4, ¿sí? Y eso es porque nuestras autoridades sanitarias no permiten mezclar más. Otro ejemplo, por ejemplo, biotina, está topada sobre 300 y pico microgramos, ¿verdad? Así es. En Estados Unidos se puede mezclar hasta 10,000 en una tableta, entonces tendrían que tomarse 30 tabletas. Entonces son de las cosas que, por eso la razón de que pues si pueden conseguir allá los suplementos, pues los traigan. Cuando les ofrezcan un suplemento aquí en México, hay que revisar qué laboratorio lo está haciendo, debe venir el responsable sanitario y debe tener un aviso de la COFEPRIS o la Secretaría de Salud, porque muchas veces les venden un suplemento aparentemente bariátrico y ni siquiera dice dónde se hizo, quién lo mezcló y mucho menos qué contiene, ¿sí? Y si no dice eso es porque probablemente no cumple con el registro sanitario. Entonces, el efecto no se ve inmediato. En suplementación, eso sí se los quiero dejar bien claro. En suplementación, puedes tomarte un suplemento hoy y decir, me sentí muy bien, pero las deficiencias no las vas a ver hoy ni mañana, las vas a ver a lo mejor en un año, a lo mejor en 6 meses. Entonces tengan cuidado porque si están consumiendo cosas que no cumplan con los requerimientos, probablemente el efecto no lo vean ahorita, lo van a ver a lo mejor en varios meses. Entonces hay muchas cosas que platicar de suplementación, de muchas otras cosas. Por ejemplo, algo que quiero hablar en uno de los próximos Facebook Live es sobre las endoscopías. ¿Por qué? Porque es bien importante tener una endoscopía antes de una cirugía bariátrica, ¿sí? Sobre todo si te vas a hacer manga gástrica, a lo mejor ya traes reflujo, a lo mejor ya traes hernia yatal
Y si te haces una manga gástrica y no te hicieron una endoscopia, a lo mejor eso va a exacerbar, ¿sí? Y vas a terminar haciéndote una cirugía de bypass gástrico, no porque haya fallado pérdida de peso, sino por los síntomas de reflujo severos que puedes tener. Entonces creo que hay muchas oportunidades de estarles ayudando a compartir información, a dar educación bariátrica online, y nos da gusto que estén con nosotros en estas transmisiones y nos vemos próximamente. Déjenos sus comentarios en la sección del video para poderlos retomar. Una última pregunta. ¿Qué tan cierto es que la cirugía afecta el poder quedar embarazada? Mira, la cirugía bariátrica en realidad favorece la fertilidad, ¿sí? No afecta el quedar embarazada. Y eso yo creo que tenemos muchos pacientes que no creían que se iban a poder embarazar porque una de las condicionantes de infertilidad es la obesidad. Entonces, quitas obesidad, se mejora el perfil hormonal y hemos tenido muchas pacientes que salen embarazadas en los primeros meses, ¿sí? Entonces, al contrario, lejos de dificultar, favorece la fertilidad, ¿sí? Tampoco es garantía que si no te podías embarazar, pues ahora te vayas a sacar embarazada por la cirugía. No, eso no. Pero te quita el factor de riesgo de obesidad y entonces tu embarazo va a ser más factible. Si te puedes embarazar, pues va a ser más seguro y eso te va a ayudar. Lo que sí es una realidad es que ocupas ponerte en contacto con los nutriólogos para que una vez embarazada la suplementación se ajuste, ¿verdad? Sí, porque el riesgo de presentar algún tipo de deficiencia o insuficiencia durante el embarazo es alto si no están tomando la cantidad adecuada de micronutrientes. Pues muy bien, entonces esperamos haber contestado la mayoría de las preguntas y nos vemos el próximo mes en otro de los Facebook Live de aquí de Centro Bariátrico y los esperamos en Guadalajara y en Los Cabos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes.